Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Comenzamos con una Fox Alerta. Puerto Vallarta y varias zonas de Jalisco, México, se encuentran bajo un clima de violencia. Según fuerzas federales mexicanas, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, murió durante un operativo de seguridad. El líder del cártel de Jalisco Nueva Generación fue capturado el domingo en Tapalpa, Jalisco, y durante este operativo El Mencho resultó herido y murió mientras era aerotransportado a la Ciudad de México. El operativo desató bloqueos de carreteras, vehículos incendiados, caos en los aeropuertos y enfrentamientos armados. Las autoridades declararon código rojo y le pidieron a residentes y turistas que permanecieran en sus casas o dentro de sus hoteles por su seguridad. El año pasado, el presidente Donald Trump designó al cártel de Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista extranjera, y la secretaria de prensa de los Estados Unidos, Karoline Leavitt, informó en su cuenta de X que el ejército proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en dicho operativo. 3 miembros adicionales del cártel murieron, 3 resultaron heridos y 2 fueron arrestados. Por supuesto que continuaremos atentos a esta información en pleno desarrollo y tendremos más actualizaciones aquí en Fox Noticias. Pasamos ahora a la política estadounidense, donde el apoyo hispano nunca ha sido tan importante para el presidente Donald Trump y parece estar enfrentando desafíos para mantenerlo. En 2024, más del 40% de los latinos votó por el presidente Trump, pero ahora, según la encuesta más reciente del Pew Research Center, el 70% de los latinos no aprueba la forma en que el mandatario ha dirigido al país hasta el momento. Hay que tomar en cuenta que esta encuesta se realizó antes de la captura de Nicolás Maduro y antes de los avances con respecto a Cuba. De hecho, según los informes, los latinos se han convertido en el bloque de votantes más impredecible. Axios ha identificado 3 segmentos distintos de votantes latinos en 2026. Hay hispanos MAGA, progresistas del movimiento y no votantes desilusionados. Eso significa que para ambos partidos, republicanos y demócratas, hay mucho trabajo por hacer. Si los republicanos no ganan en las elecciones de medio término, podrían perder su mayoría en el Congreso y como resultado, muchos de los planes del presidente Trump para restaurar nuestro país y los latinos pueden marcar esa diferencia. Soledad Cedro, comentarista política, y también Marco Frieri, estratega demócrata, están conmigo ahora para opinar al respecto. Ambos, como siempre, bienvenidos a Fox Noticias. Soledad, voy a comenzar contigo porque durante años se asumió que el voto hispano era mayormente demócrata y, como acabo de mencionar, se vio ese cambio en las elecciones del año 2024. Ahora, al parecer, algunos de los hispanos que apoyaron a los republicanos lo estarían pensando 2 veces. ¿Por qué, Soledad? Bueno, sin lugar a dudas el voto latino no es un voto cautivo, en lo más mínimo. Ese fue un grave error que cometió el Partido Demócrata, considerar que tenían ganado o asegurado el voto latino, y un grave error que cometió el Partido Republicano durante décadas fue no hablarle a este segmento de la población, que es la principal minoría del país y que sigue creciendo año tras año. Hace ya varios ciclos se dieron cuenta los republicanos que este es un segmento muy especial, empezaron a comunicarse más con este segmento de la población y los resultados se vieron en la última elección, donde, como bien nos decías, hubo un 40% de los latinos que votaron por Donald Trump. Que haya perdido cierto apoyo es algo esperable en cualquier gestión, en cualquier administración se espera que cierto apoyo se pierda. Sin lugar a dudas, que el hecho, yo creo que no es el hecho de que la inmigración esté siendo un tema central y lo que se está haciendo con la frontera sur, sino el hecho de que todavía no se ha resuelto qué va a pasar con la inmigración legal. Esto puede ser un problema que puede estar teniendo en este momento la administración del presidente Trump, pero sin lugar a dudas, su gestión económica, el hecho de que se hayan extendido los beneficios impositivos, sobre todo teniendo en cuenta que los latinos son los principales propietarios de pequeños negocios en el país, y lo que está pasando con la política exterior, van a mover la aguja a la hora de votar en las próximas elecciones. Bueno, Marco, contigo, los latinos son claramente impredecibles. En términos generales, ¿crees que hay una decepción con ambos partidos al final del día?
Sí, primero yo creo que estoy de acuerdo con Soledad que ambos partidos cometieron un error tremendo, que es asumir que todo el bloque latino es igual. Un cubano recién nacionalizado en Miami no es igual a un mexicano quinta generación en Texas como un puertorriqueño en Nueva York. Todos son muy diferentes. ¿Qué los une? Que su bolsillo, tener una buena situación económica y seguridad. Y es prioridad para todo estadounidense. Y ahí es donde creo que vemos la falla más grande que está cometiendo el Partido Republicano. Porque esas dos cosas fueron que eligieron a Donald Trump en el 2024. Y ninguna de las dos cosas se han resuelto. El latino que está viendo hoy que las políticas arancelarias están subiendo los precios, no solamente para el consumo de su familia, sino que a las empresas. El latino son el mayor grupo de dueños de pequeños y medianos negocios. Adivina quiénes son los que más son afectados por los aranceles. Esas personas están sufriendo por una política arancelaria negativa para el empresario pequeño. Y el tema de seguridad, la inmigración, sí, la frontera sur está controlada, pero ¿qué están viendo en las calles de nuestra ciudad? Cómo ICE hace redadas arbitrarias, llevándose a personas que no han cometido un delito, sí, están de manera ilegal, pero no han cometido un delito cuando el presidente prometió que se iban a llevar a los criminales. 75% de las personas deportadas no son criminales, son personas que estaban quedándose tiempo excedido, está bien, ilegal, pero se están llevando a personas que no han hecho nada malo y han contribuido a la comunidad. Eso le está afectando, porque ¿qué pasa? El hombre latino está cuidando a su familia, ¿qué miedo tiene? Se están llevando a su hijo, se están llevando a su esposa, porque eso es lo que está pasando en las calles de Estados Unidos. Y por eso vemos que hoy la mayoría de los estadounidenses ya no aprueban al presidente Trump y 2 de cada 3 latinos dicen que están peor hoy que hace un año cuando estaba el presidente Biden. Entonces, esa encuesta lo marca todo. El latino ya no confía en Donald Trump. Ahora está en juego otra vez ese voto. Hay que ver. El Partido Demócrata tiene mucho que hacer para ganárselo. No va a ser tan fácil. Pero el Partido Republicano ha desperdiciado el voto y lo vemos en las encuestas. Soledad, ¿qué le respondes a Marco? Escuchamos mucho hablar sobre el tema migratorio. ¿Esto ha perjudicado a los republicanos y crees que tienen suficiente tiempo para dar un giro en su mensaje y conectar con la comunidad latina, pero conectar siempre, no solamente cuando hay elecciones? Bueno, eso sería el ideal y ojalá alguno de los dos partidos lo entienda. Como republicana, por supuesto, me gustaría que sea el Partido Republicano el primero que tiene que entender esto. Me parece que, como decía Marco, estoy de acuerdo con él, el tema fundamental es la economía. En el momento, yo estoy convencida de que la economía está yendo mucho mejor en este momento y los indicadores macroeconómicos nos lo muestran, pero eso no quiere decir que necesariamente en el bolsillo del ciudadano de a pie eso se esté notando ya. Para eso falta un poco de tiempo y me parece que cuando las personas empiecen a notar que tienen más dinero en el bolsillo, eso va a cambiar muchísimo la estructura electoral, no solamente para los latinos, sino para todos los votantes en Estados Unidos. Dicho esto, puede ser que el tema migratorio esté teniendo algún tipo de efecto. De todas maneras, recordemos que la inmigración, inclusive entre votantes latinos, nunca supera el cuarto o quinto puesto en tema de importancia. Hay otros temas como la seguridad y como la economía que están siempre por encima de lo que está pasando. Y creo que de acá a las elecciones del año que viene, si el Partido Republicano logra mostrar que tiene un plan para una verdadera reforma migratoria, que quienes hemos venido a este país entendemos que es el verdadero talón de Aquiles, que no está funcionando el sistema migratorio que tenemos en este momento, esto puede llegar a inclinar la balanza. Pero sí, sin lugar a dudas, hay mucho trabajo por hacer. Nadie tiene ganado este voto. Marco, en el caso de los demócratas, ¿hay manera de frenar este gran giro que estamos viendo hacia la izquierda radical? Que ese es el gran problema que también está enfrentando el Partido Demócrata. Y no solo eso, sino que otra de las quejas es que se la pasan todo el tiempo criticando a la administración Trump, como le dicen en inglés, el Trump Derangement Syndrome. Solo se enfocan en eso, pero realmente no se ponen a trabajar, a presentar planes concretos. Andrea, yo creo que eso está cambiando significativamente. Vemos las elecciones de 2025, donde todos los candidatos, sea la gobernadora hoy de Virginia, la gobernadora de New Jersey, el alcalde de Nueva York, todos se enfocaron en un tema de accesibilidad y cómo van a resolver esos temas. Hay una diversidad de soluciones a esos temas, pero en el caso de las gobernadoras, todas se enfocaron en reducir los costos que más aquejan a las personas, que el Partido Republicano no está solucionando. Están hablando de cosas que le importan a las personas, no están hablando de Trump particularmente, están hablando del problema más grande que tiene una familia, que es pagar una casa, poner comida sobre la mesa, y eso es lo que le interesa a la gente y está dando resultados. En 2025, en esas elecciones especiales, el voto latino que se había perdido en el 2024 significativamente en comparación a otros años,
se está recuperando significativamente en estas elecciones y estamos viendo cómo ese votante latino al final no está pensando en ideología ni perfil de partido, está pensando es quién está presentando soluciones a mis problemas de hoy, que es mi billetera, mi seguridad y la tranquilidad de mi familia. Hoy están decantándose por el Partido Demócrata. Hay que construir sobre eso y parece que para las elecciones de noviembre de este año ese va a ser la bandera, que es la asequibilidad, que al final lo que le interesa a todas las personas no es política exterior, no es esta persecución de los enemigos políticos como tiene el presidente, es el tema del bolsillo y nos está dando resultados. Marco, ¿pero crees que deben los demócratas frenar a esa a la izquierda radical, a esos progresistas? Mira, en la democracia las cosas se solucionan votando y demostrando resultados. Hay diferentes modelos. El Partido Demócrata es un amplio tent, como dice en inglés, de ideas. Hay que ver que da resultados y los resultados dan votos. Si el modelo de Virginia con la gobernadora da resultados y Mandani no da resultados en Nueva York, el votante tendrá muy claro cuál es el modelo del Partido Demócrata y las propuestas que le van a solucionar. Yo particularmente creo que la votación y las ideas moderadas son los que van a dar el resultado, porque nos están dando resultados hasta hoy. Pero vamos a ver, la democracia es así, tiene que ver cómo el votante percibe esas decisiones y ellos votarán por lo que les guste. Bueno, vamos a ver también qué deciden los votantes latinos en estas elecciones de medio término. Eso sí, como dije antes, hay mucho trabajo por hacer. Soledad Cedro y Marco Frieri, como siempre, muchísimas gracias a ambos por acompañarme hoy en Fox Noticias. Buen día. Gracias, Andrea. Buen día. Legisladores en Florida están impulsando una propuesta para exigir que las escuelas públicas tengan un plan de estudio anticomunista que incluya la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Lo discutimos con un profesor de ciencia política. A regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora al estado de Florida. Allí la gente está tan orgullosa de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro que los políticos quieren que la operación Absolute Resolve forme parte del currículum de las escuelas públicas. La captura de Maduro por parte del presidente Donald Trump marca un posible fin al socialismo en Venezuela que comenzó con su predecesor Hugo Chávez en 1999. El chavismo arruinó Venezuela, lo que llevó a casi 8 millones de personas a huir de su amado país y muchos terminaron en el sur de Florida. Los migrantes venezolanos forman una parte importante del tejido de nuestra nación y el presidente Trump lo sabe. Venezuela también tenía alianzas con nuestros enemigos, Irán, China, Cuba y Rusia. Por estas razones y más, Trump arriesgó su carrera política para liderar al país del socialismo y la corrupción. Pero el verdadero trabajo solo acaba de comenzar. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, considera a Maduro un héroe y aún el presidente legítimo, a pesar de estar tras las rejas en una prisión de Nueva York. Y gran parte del régimen corrupto aún permanece en el poder. Entonces, ¿cómo se recordará este importante capítulo de Venezuela en los salones de clase del estado de Florida? El profesor de Ciencia Política Alejandro Torrealba me acompaña a esta hora en Fox Noticias. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Andrea. ¿Usted cree que esto se trata de darle a los jóvenes educación histórica o de enviar un mensaje político, posiblemente una combinación de estos dos puntos? No, esto es responsabilidad del Estado de la Florida como autoridad curricular. La Constitución de los Estados Unidos en la 10ª enmienda deja en manos del Estado el control de la educación y la Corte Suprema lo ha dicho así. Es importante aquí aclarar que las escuelas públicas siempre transmiten valores cívicos y ningún currículo es neutral. Toda selección de contenido, incluyendo de tema de actualidad de Venezuela, implica prioridades. Durante décadas en los Estados Unidos ha predominado un tipo de currículo influenciado poderosamente por una hegemonía cultural progresista de izquierda. Durante décadas en los Estados Unidos se ha enseñado críticamente el capitalismo, se habla de la desigualdad, las injusticias estructurales en Estados Unidos, sin incluir un estudio sistematizado que muestre que regímenes precisamente como el de Maduro
¿verdad?, comunistas que prometieron justicia social, se derivaron en totalitarismo, en pobreza, miseria y en millones que han tenido que salir de Venezuela. Esto es sumamente importante lo que está haciendo el Estado de la Florida al infundir estos valores cívicos e históricos que es historia real de lo que está ocurriendo en este momento. Por supuesto que sí. ¿Es este movimiento parte de una estrategia, digamos, más amplia contra el comunismo en el estado de Florida, cuyo estado también está siendo gobernado por Ron DeSantis, que pertenece al Partido Republicano? Sí, bueno, exactamente. Pero aquí entonces muchos dicen, pero no, es que la educación tiene que ser neutral, ¿no? Porque acusan a esta ley como adoctrinamiento, como propaganda ideológica, cuando aquí lo que se está buscando es un contraste, un análisis serio donde se puedan contrastar diferentes ideas que tienen consecuencias. Andrea, las ideas tienen consecuencias, los sistemas políticos tienen consecuencias y esto es parte del contraste de la historia. Por ejemplo, si enseñamos aquí en los Estados Unidos sobre la Gran Depresión, también debemos de enseñar sobre el colapso económico que causó el sistema soviético tras décadas de planificación estatal. Aquí yo no entiendo por qué hay problemas enseñar sobre estos sistemas colectivistas que han esclavizado, que han causado genocidio. En el caso de Venezuela, miles de personas en la cárcel, pobreza, miseria, cuando no es problema decir, por ejemplo, que la esclavitud fue injusta. Cuando no es problema decir que el nazismo fue criminal, nadie diría que eso es propaganda, enseñarlo. Entonces, ¿por qué lo consideran entonces como una propaganda ideológica decir precisamente la verdad histórica sobre el socialismo y los males que ha causado en Venezuela? ¿Qué le diría entonces a aquellos padres que al escuchar esa noticia creen que la política no debe entrar al aula? Mientras tanto, estamos viendo la izquierda radical al mismo tiempo tratando de apoderarse de ciertas materias, incorporando cosas más sociales como hablando de transgénero, etcétera, que también pues no tiene que formar parte realmente del currículum de las escuelas. Lo que le puedo decir a los padres es que absolutamente todo lo que está en el currículo de la Florida es historia. Son datos duros que ellos mismos pueden comprobar. Es completamente irrefutable y lo que se le enseña a los estudiantes es que los sistemas políticos, las ideas tienen consecuencias y esto no solamente ocurrió en Europa o en Asia, sino también aquí en nuestro hemisferio occidental, como el caso de Venezuela. Y se le enseña a los estudiantes pues a contrastar, ¿no? Por ejemplo, Andrea, se le enseña a los estudiantes a leer la Declaración de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos y se compara con el comunista manifiesto. Y se hace esa comparación que creo que es importante para desarrollar ese pensamiento crítico en los estudiantes. Lamentablemente, y en general, el daño... En general sí pienso que es muy importante que nuestra juventud aquí en Estados Unidos sea expuesta y aprenda sobre el impacto que tienen estas ideas socialistas, porque muchas veces conversas con ellos y realmente no tienen ni siquiera una respuesta, ni siquiera entienden lo que representan y ahí están abogando por estas políticas. Se me acaba el tiempo, pero estaremos hablando mucho más sobre este tema en un futuro cercano. Alejandro Torrealba, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hoy en Fox Noticias. Buen día. Buen día, Andrés. Gracias. Un sospechoso intentó entrar armado al complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Les tendremos estos detalles a regresar de la pausa. Tenemos otra Fox Alerta. El domingo en la madrugada, el Servicio Secreto de los Estados Unidos disparó y mató a un hombre armado que violó el perímetro de seguridad del complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Ocurrió cerca de la puerta norte. Agentes y un oficial de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach se enfrentaron al sujeto de 21 años identificado como Austin Tucker Martin de Carolina del Norte. Portaba lo que
parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. Las autoridades ordenaron a ese sospechoso que soltara el arma, pero a pesar de las órdenes, el hombre levantó el arma y los oficiales abrieron fuego. Martin murió en la escena. Ningún agente resultó herido. El presidente Trump no se encontraba en Mar-a-Lago en ese momento, él estaba en la Casa Blanca. Agencias federales y locales, incluyendo el FBI, están investigando los antecedentes del hombre y su posible motivo. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca esta noticia y les mantendremos informados. Ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Feliz día.